As I've travelled round Spain this year, from the Canaries to the Balearics, from the Costas to the coast of northern Spain, I've been struck by the many and diverse ways in which Britons contribute to the bilateral relationship we have between our two countries. Be they teachers, investors, exporters, or the thousands of people who volunteer day in, day out to help others. All of them contribute in their different ways to the relationship that we have, a relationship which we celebrated this year with the first visit by a Spanish king and queen to the UK for more than 30 years. It's been a year, of course, also marked by our negotiations with our European partners on our departure from the European Union. And I think it's really important that last week the European Council gave its seal of approval to the agreement that we've reached with the European Commission on the first phase of those negotiations, which of course included the critical issue of citizens' rights. So I hope that the agreement that was reached gives those Britons living here in Spain greater certainty about their continued access to healthcare, social security and the rest. In the meantime, may I wish all of you, wherever you live in Spain, the very best for Christmas and for the new year. Thank you very much. Well, we had the pleasure today to have the Consul of Morocco, Abdelfattah Lebbar, who's going to tell us about everything about Marruecos, but we're going to say in Spanish. Sorry, you have to learn Spanish. Bienvenido a Marbella Life Style. Acabamos de decir que tenemos el placer de tener el Cónsul de Marruecos, Abdelfattah Lebbar, quien nos va a explicar exactamente un poquito, que la gente tenga en conciencia la esencia de Marruecos. Exactamente esa maravilla de Marruecos, que todo el mundo le gusta viajar, disfrutar su gastronomía. Pero ahora mismo vamos a enfocar qué es el cónsul hace, cuál es su labor. Buenas tardes y muchas gracias de darme la oportunidad de estar con vosotros. Y para la primera pregunta, la verdad, es muy difícil en un momento muy breve explicar todo de Marruecos, porque lleva siglos y siglos, pero para la función es muy fácil. La función del cónsul tiene una función administrativa, una función económica y una función de public relation. Public relation muy importante. Tenemos la función administrativa, tenemos una comunidad muy importante marroquí. Estamos responsables de esta comunidad para ayudarle en todos los trámites administrativos de ellos, y se acerca el país a ellos, se acerca la administración marroquí a nuestra comunidad instalada en esta parte de España. La segunda función económica es facilitar a los operadores económicos y marroquí y español un conocimiento mutual y un acercamiento en todo que tiene relación con inversiones, intercambios y cosas así. Realmente, exactamente, claro, hay una comunidad muy grande en España, en marroquí, obviamente. Sí. Y sabemos que, bueno, mucho del tema siempre se pregunta que vienen con negocios, trabajo, oportunidad en sentido de vivir una vida también aquí en España, obviamente porque estamos muy ligados a los países. Y realmente se sabe que hay muchos inversores opuestos también que van a Marruecos a invertir. Eso es importante. Sí, pero para continuar tenemos otra cosa, que es el acercamiento cultural. Muchísimo, por supuesto. Y por eso cada año hacemos eventos culturales para conocer para hacer conocer Marruecos en esta zona. Y como usted dice, somos muy cerca, estamos a 12 kilómetros, estamos para nada. Además, la zona donde estamos es el más cerca de Marruecos. Somos, cuando tenemos un malo a la cabeza, la otra parte tiene malo en el pie. Cuando hay a veces cuando hay un terremoto, la última vez aquí en Marbella, se sienta en el Husima. Oh, ¿de verdad?
¿cierto? viceversa, porque es el punto el más cerca. Entonces, tenemos muchas cosas en común. Y la geografía nos ayuda mucho. Y pues, en este sentido hay muchas cosas que podemos hacer entre ambos países. Está, como decimos, la cultura, tanto al mismo tiempo los eventos, que es importante abrir ese campo para que conozcan mejor y sepan más su cultura al mismo tiempo. Bueno, obviamente la gastronomía es una pasión, pero las zonas hermosas que tienen, porque tienen zonas preciosas para visitar. Marruecos obviamente tiene una actividad muy grande en tema de turismo, que eso es muy importante. El turismo marroquí, la verdad, tenemos muchas cosas a ofrecer a un visitante extranjero. Tenemos 3.500 kilómetros de playa, en la Mediterránea, el Océano Atlántico. Tenemos, el Sahara, el desierto, entonces la arena. Que es una pasión, la gente del Sahara es una pasión increíble de vivirlo. Sabes que a veces un turista que me cuenta está fascinado de Marruecos y me dice, mira, estuve en Marruecos, la mañana estuve a la playa para nadar, la tarde fue muy cerca a la montaña para esquiar. Fíjate. Y la noche estaba durmiendo en la arena. Viendo las estrellas. A las estrellas. Qué bella, ¿no? Poder decir, es muy romántico también. Y además en un día. En un día y en ese mismo tiempo ofrecemos un producto muy diferente y un producto divertido. Tenemos las ciudades imperiales, claro, que te recuerdas de siglos y siglos. Entonces el turismo en Marruecos es un factor que hay que desarrollar, y en este sentido vemos que hay... voy a dejar hacer la pregunta. No, que claro, es que el tema del turismo es muy importante para tanto los que vienen aquí, obviamente, porque también nosotros tenemos muchísimo que ofrecer. Marbella es un punto muy querido también por todo, y Málaga también. Y si tomamos toda Andalucía. Y si hablamos de esta zona, puedo decirte que hay un desarrollo muy importante. Hay un intercambio, ahora existimos que hay este año prácticamente 500.000 turistas marroquíes que han venido a la zona. Y en este sentido decimos que hay un turismo de calidad. Cultura, las dos cosas, vamos a decir, calidad, cultura. Digo calidad, estoy hablando de un alto financiero. Ah, maravilloso. Entonces es un turista que viene, que gasta mucho. Muy bien. Es un turista que quiere, es como el español, sí, que le gusta. Que no viene con el package, viene para gastar su dinero para pasar vacaciones, ahorrar dinero todo el año para venir 15, 2 semanas, se queda en un buen hotel y disfrutar. Y disfrutar. Estaba hablando con un responsable aquí que me dice 65% del chiffre d'affaires, ¿cómo se dice? Sí, también chiffre d'affaires. Punto de negocio. Punto de negocio de la cañada son con marroquí. Es que es verdad, bueno. Yes, decimos hola a la cañada. Entonces hago la publicidad, pero para dar un ejemplo. Un ejemplo de que como es la que se gasta, que hay inversión. Estaba hablando con dueños de restaurantes importantes aquí, que no voy a hacer la publicidad. No se van más. Que me dice que la verdad en el verano están llenos de marroquí, y además ahora empezamos a ver que cuando hay un puente también los marroquíes vienen para aquí, a veces con puentes pequeños. Esa es la facilidad, tenemos media hora del barco, es que es lo que pasa, media hora 45 minutos del barco y estamos en la ciudad. Entonces hay muchos marroquíes que tienen su casa secundaria aquí y asistimos cada año más. Entonces, el intercambio turístico, tenemos los dos tenemos un grande interés. Y ese siempre con los responsables. Es muy importante, tener que haya responsable en sí. Exactamente. Hoy por hoy no tenemos que ver al marroquí como un inmigrante solo. No. Tenemos el inmigrante que ha venido, que ha trabajado mucho, que ha ayudado a construir el país. Es una realidad. Pero tenemos también un marroquí por hoy
que está de alto standing, que está invertido dinero aquí, que está gastando dinero aquí. Y creo que los primeros turísticos, no estoy hablando de las cifras, sí, pero estoy hablando que gastan más, son hoy por hoy, no voy a hablar de otros países, pero una media alta. Pero media que gastan, y creo que ahora los responsables están conscientes de este tema y estamos haciendo un trabajo juntos para visitar hace 6 meses que fue prácticamente una decena de alcaldes de la región que fueron a Marruecos para verlo y conocerlo, y tenían reuniones con ministros, con alcaldes, eso está muy bien, es para desarrollar este tema del entre otros temas, el turismo. Turismo gran lujo, y tenemos el tema de personas para empresarios y vemos ahora que hay un turismo que de moda hoy y que disfrutar, que hay package. El otro día fue con tour operadores que me hablan de package que vienen de países asiáticos, o viene de América Latina, o viene de otros países muy lejanos, que fíjate que va a decir, estoy en América, ha visitado Europa y fue a África. Es verdad, es cierto. Entonces hay package de 2 días, hay visita para quedar aquí, y se van a 2 días o 3 días a Marruecos, hacen las ciudades imperiales, una o 2 ciudades imperiales. Es un impacto, no puedes imaginarte sobre el turismo, cierto, y sobre cómo podemos enganchar un turístico. Yo estuve en Argentina como encargado de negocio 5 años, sí, y conozco cosas cuando viene uno que hace 13 horas de avión hasta Madrid, y de Madrid para venir para acá, le gusta aprovechar para ir a Marruecos. Y tenemos que trabajar juntos, porque nosotros no tenemos el mismo producto y no hacemos una concurrencia entre nosotros. Somos complementarios y podemos hacer mucho conjuntos. También una cosa muy importante es el golf. Es algo que cada vez va a más, por ciertamente. Es una parte del turismo también importante. Es cierto que es muy, muy importante, y asistimos a visitas, fue de la Federación de Turísticas de Golf, ¿no? de Tánger, que tiene muchas relaciones con la Federación de Golf que está aquí. Y hay un package ahora que pueden jugar hoy, por ejemplo, en una ciudad cercana. El día siguiente van a jugar a Tánger o a otro golf cerca, porque ofrecemos unos golf maravillosos, espectaculares en Marruecos, y con un almuerzo marroquí, con un espectáculo, y regresan la noche para pasar la noche en este hotel. Y asistimos con canchas de golf. Sí. Que hay un acuerdo entre ellos. Imagínate, los campos de golf aún tienen un acuerdo, y además que tenéis ahora el famoso helicóptero taxi también, como digo yo, o un autobús, que es maravilloso para Tánger también. Ahora helicópteros 10 minutos y están en el centro y se va al golf. Media hora está en el golf. Es que hay todo, hay maravilla. Media hora está en el golf. Y estamos desarrollando mucho este tema de transporte, hasta que hay empresarios de Marbella que quieren meter de Marbella a Tánger, están en el trámite para meter helicópteros que van de Marbella a Tánger. Y ese va a facilitar, porque la verdad, 10-15 minutos y están ahí, están ahí. Somos a 2 pasos. Es que estamos a un paso realmente. Ahora para ir a Madrid en coche tiene 5 horas, prácticamente. Exactamente, y ahí estamos a 12 minutos, a 15 minutos, y se lo disfrutan muchísimo. Es una maravilla porque es mágico, como digo yo, Marruecos es mágico porque tiene toda la facilidad en el sentido de la gastronomía, su belleza, también en las aventuras, como digo, que tenemos en el Sahara, como ha dicho, ver las estrellas, que es una belleza también, y ver todo también, porque hay productos maravillosos también en Tánger, porque a la gente le gusta mucho las compras. Eso es una cosa que encanta en Marruecos un montón, las compras, es algo divino que nos encanta a las mujeres, ¿verdad? La compras en negociación, hay que negociar el precio siempre. Eso que es maravilloso, a mí que me gusta más. Y los diseñadores que están ahora, vamos, pero maravilla, hay unos diseñadores ahora en Marruecos, y
diseñadoras espectaculares que están ahora en auge. Exactamente. Ese es impresionante, que creo que hay que apoyar ese tema, la moda. Este año vamos a hacer del kaftán marroquí, de design marroquí, que son con unos españoles. Interesante. Ahora usted sabe que hay muchos españoles, sí, con la crisis se fueron a instalarse en Marruecos. Cierto. Y ese también nos acerca mucho a hacer cosas conjuntas. Muy bien. Conjuntos. Fantástico. En otro lado es un poco complicado transporte. Aquí podemos hacer cualquier cosa. Tenemos que tener voluntad y podemos llegar a hacer muchas cosas benéficas para los dos lados. Me parece fantástico que ella siempre nos diga que es como digo, si es que España realmente es moruna, como digo yo, y que nos tenemos que ayudar mutuamente, estamos a un paso. Además tenemos la misma mentalidad prácticamente, tenemos el mismo costumbre, nos gustamos las mismas cosas, nos gustamos la fiesta, nos gustamos la salida, el buen comer, hablar. Nos gusta la moda también, ¿qué vamos a hacer realmente? Exactamente. ¿Qué podríamos decir antes de despedirnos a los oyentes, tanto de aquí de Marbella como Campos Libertad? Marruecos ya eso lo sabe todo el mundo, pero ¿qué podríamos decir, esa esencia para los que no hayan ido, que vayan? Es el momento de ir a pasar el fin del año. Me encanta. Están invitados a ir a conocer, es un país que está a 12 kilómetros y la verdad no van a estar decepcionados. Exactamente, no van a estar decepcionados, van a pasar un fin de año maravilloso. Si se aventuran a ello, está clarísimo. De verdad, muchísimas gracias, señor cónsul. Ha sido un placer tenerlos aquí y me parece fantástico, Marruecos, que sigamos así unidos y trabajando así fuertemente todos. Muchas gracias a usted y es siempre un placer estar con usted en las fiestas o en el plato de vuestra simpática televisión. La verdad siempre es un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Señor cónsul, igualmente. Well, today, like I was saying, maybe Christmas, you hit the lottery and you say, oh, what can I do? Get a new house, find where to live. What else we can have? We have Bennett here, RTV Marbella, who's going to explain a little bit about every detail when you arrive here, where you go, where you come, family, occasion, Each time we're going to have a section with Peter Bennett. Welcome, Peter Bennett. Thank you, Emma. Thank you. Thanks for having me. Nice to be back. It's a lovely morning, Christmas time. Well, this is the call. What else we can want? Tell us about it. What is this going to talk today? Because people are wondering, and I see a lot of people, they are being tricked, or they don't know what to buy, or they get to the house and the house is falling down, or papers. Today, what we're going to talk about? It's all about the small details. This is the most important aspect for me, is if you get the details right. So once you listen to what somebody wants, your reputation will rise or fall in comparison to what you can do for the people. Exactly. So after you've bought your Triumph motorcycle, you can then look for buying a property in Marbella. And one of the things that we do is we tend to be with the customer all the way through the process. Yes. So, for example, we don't mind if they have a lawyer, an independent lawyer, it's fine. If they don't, we can help them. We have a team of trusted lawyers that we can put them in contact with. It's purely on a win-win basis, so therefore we want the people to be happy, to feel comfortable with the people that they're dealing with. So if you have a good lawyer, they will then do the due diligence on that property for you and take you from start to finish of the process. Of course. So feeding back to you all the time the information. The property is A, legal. Yes. B, all the bills are up to date. Yes. C, all the taxes are paid on the property. And D, the owner
is the real owner of that property. That's something I want to ask you. I heard a lot of stories of people that were not the owner. How they can be so, when they sign a paper in a notary, how they can... Incredible. I don't understand that. It's all about the due diligence. This is what you must do. You wouldn't do it if you're British, you wouldn't do something in Britain without doing all your research properly. Same in Spain, you're buying in what is probably for you a foreign country. So therefore you need to have a team of trusted people around you who can then ensure that you're not buying the wrong thing. Exactly. Your agent will help you find the right property in the right area, hopefully at the right price. Hopefully the right agent, right, Peter? Exactly. That's another one, because I know a lot of stories. Absolutely. Absolutely. It's embarrassing. One of the things that I always found, I've been here almost 15 years now, and one of the things that I found was that there was a nervousness about dealing with agents, because, and I've seen this, people during the boom of the early 2000s, people were just buying off plan, so they had no real idea of what they were buying. And now, of course, the internet is far stronger than it used to be, so therefore you can do a lot more research. But it's dangerous, the internet too, because they can be false and have a place, and one of the things, you have to have a license. Exactly. You have to have a license to be able to sell. I'm fortunate because we live very close to Marbella, but geographically we're actually under Benavis district. The section of La Quinta. Exactly, and it works fantastically for us. Everything is legal. Everything is above board, everything is honest. Benavis is a very rich town, but not because of me, but because of the activity they have. There's a lot of villas there. There's a section, it's a luxury section, really. But beautiful town, beautiful people, delicious gastronomy. Oh my gosh, yeah. It's the best place right now to live, they say. Absolutely. Because it's very calm and relaxing. Absolutely. It's true, it's true. And you're within 10-15 minutes of Marbella. Easy, just a drop up and you get there, easy. So it's the same story, and we've talked about this before, and that you choose your agent carefully. They will help you choose the right property, not necessarily for them, the right property for you. And then once you're into that process, then you get to the stage of, okay, now I need a lawyer to do all this research for me, make sure I'm buying what I believe I'm buying, and take me right the way through. Then you help you with taxes, NIE numbers, which is an identification number that we all need in Spain. And checking if the house has some debt. Absolutely. All the debts, bank, make sure everything is up. Or even for the, how you say, if in urbanization. From the community fees. It's one of the things very important, yes. Everything must be ticked off before. They can ask everything in English if they want to, the paper, sign and seal in English, no? All the lawyers that most of the professionals that we deal with, certainly on the legal side, are completely bilingual, Spanish and English. Obviously a lot of the paperwork, all the paperwork will be in Spanish, but they're quite happy to translate it for you and to help you through the process. Try and make things simple, because for those of us who are foreigners buying in Spain, one should be careful, and nerves are a natural thing. So if you surround yourself with good people, you will find that you will get all the right answers. That's it. That's why you had to get the right lawyers, the right legal, and find out that everything is signed. How you can find out? One is knowing they've been there, like you all, so many years. That's one of them. Lawyers, there's so many lawyers. At least they have to know English, and at least they have to know. They have to have the license in UK, like they have here. Like we have Concha Ordiales, is a lawyer who would speak about everything. She has both licenses. Fantastic. She's a true professional, and this is exactly what I'm referencing. If you do your research, find the right agent, you will find somebody who has a good network of contacts and who will take care of you. It's important to me, for example, most of the people who buy with us are either buying for the first time because they've been coming many years, or they're friends of people who've already bought with us, or they're family of people who've already bought with us. That's nice. Because that's how business works over here. Is a lot of it is word of mouth, and if you do a good job for people, look after them, take care of them, make sure they're happy. You know, if I meet one of my clients in the car park and I say, "How's everything? Are you enjoying it?" I want to know the answer before I ask the question. Of course, it's logical. I want to know that they're going to say, "Oh, it's fantastic. It's so much better than we thought. We don't know why we were so nervous. Everything's wonderful. We love you," and that's what we want. That's exactly it. It's a confidence you have to have for the people. And the next thing we want them to say, Emma, is,
and my cousin's going to buy here, and I'm going to be in contact with you. That's good. That's positive. That means that's what you need, actually, everything. Absolutely. That type of service, that when you come, you're very relaxed. Not like I hear many stories. I'm like, how you went to that lawyer, how you went through internet, looking for the people who, you know, how can you put a deposit? That's another one. If something is too good to be true, if it seems too good to be true, it seems too cheap. Yeah, don't believe it. It seems too cheap, ignore it. And don't believe it. One recommendation I think that we can all do, if they come in here or they want to see a section to live, it's good they will rent. Absolutely. And find out how's the atmosphere, how's the people. So. That's something, if they can do it, why not stay 3 months or something? You know what's going on, and you say, now I want a house in that section. Absolutely, because then you've lived mostly good weather, but we're going to have the odd day of rain. You'll see how it's how the whole thing's the people around and everything's very important. How the urbanisation works, how the development works. And if you're happy with all of that, for example, with us in La Quinta, we have a team of gardeners, security. We have everything runs like clockwork. It's fantastic. But we didn't know that when we bought there. It took us some time to adjust to understand everybody's. And now we're so pleased that we did. I'm glad you did, and I'm glad we had this Christmas gift there. Wonderful, isn't it? I love it. Every time I say it, because it's so beautiful. I love La Montero de Lagos so much. They're beautiful, really nice, and it's going to be an amazing Christmas here. Really we have to come to the Christmas here because they have the 25th. They have a buffet. They even have lobsters. How you imagine everything? Oh my God! They even have beef Wellington, everything for the beautiful place. I've been to so many nice places with you, Emma. Everywhere's beautiful. We have the most beautiful scenery, and we love to show Marbella to everybody where we are, and it's the best part. But the thing is, Peter, the most important, like we say, if they want to buy, like I say, maybe hit the lottery, now you know where to go, to Peter Bennett. Thank you so much, Emma. Because it's the most important to have a person you trust, and you know they're going to do the job for you, and they're going to bother looking for the best for you and give the best information. Because like I said before, and 1,000 times, I hear so many things that I don't believe it. Honestly, if it looks too good to be true, it probably is. Exactly. So ask questions. Exactly. Always don't be shy to ask questions. Peter, thank you very much for coming back, and we see you next time. Look forward to it. Happy Christmas. Igualmente. Thank you. Gracias. This is Marbella Lifestyle Radio, 107.6 FM, with Emma de Acedo. Don't miss it. With DJ producer Tom Grant. Presented by Emma de Acedo. Your voice, your radio. Every Thursday from 5:30 to 6:30. Don't miss it. Today is the most happy days for all the kids. Marbella Lifestyle and La Hora Salud just invited more than 90 kids from different associations to enjoy a movie Coco. Yes, we are in Teatro Cine Goya. We have to say thank you very much for them to participate in this event, and to all our guests from Marbella Lifestyle, radio and television. Just wait and see how happy the smile is going to come. But you know, next time we're going to have another time in 3 months. Bienvenidos, y estamos tan felices de tener a más de 4 asociaciones hoy, con más de 96 niños disfrutando del cine hoy. Una primicia, sí, Coco van a ver, y están tan felices que no vean. Nos da una alegría muchísimo de verlos a todos aquí disfrutando, y dentro de nada van a tener sorpresa. Porque ahora vamos a esperar y vamos a disfrutar de Coco.